Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oneli Leonardo Gutiérrez Burgos y vengo a exponer mi proyecto tesis titulado Camino a la concientización sobre las prácticas de discriminación y violencia hacia las personas transgénero a través del arte, una crítica social contra los prejuicios y discursos de odio, recordando que entendemos por discriminación a una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, en este caso la población trans. Antes de empezar con el segundo capítulo, recordando un poquito de lo que se espera de este proyecto, la problemática que abarca es básicamente estos 4 puntos, que es el elevado índice de actos discriminatorios hacia la población transgénero, los estigmas y los prejuicios que son factores que han llevado al país a ocupar un puesto a nivel en crímenes de odio hacia las personas transgénero. Y esto obviamente son cifras avaladas por una encuesta nacional sobre la discriminación, que es la ENADIS, en el año de 2017. También nos presentamos los discursos peyorativos y exclusión social, que claramente no se quedan en palabras, ya que tienen una repercusión física, una repercusión de limitación sistemática. Como en el último punto, que también es un sentir emocional por parte de las personas trans que viven una vida insegura, en desesperanza y con poca calidad o vista hacia el futuro por estas mismas cuestiones que suceden o que atraviesan en la sociedad. Así que, ¿qué pretendo con este trabajo? Bueno, a partir de la discriminación, ah, podemos ver que las personas transgénero se encuentran en una urgente necesidad de ser atendidas por el sistema, una urgente necesidad de ser vistas y reconocidas a nivel social, y no solo porque es un derecho, sino que también eso les da una oportunidad de vida. En pocas palabras, las identidades trans enfrentan mayores obstáculos sistemáticos y un alto índice de violencia a consecuencia de estos prejuicios y estereotipos que generan prácticas de discriminación y narrativas excluyentes hacia nosotros, hacia la población transgénero. Así que, bueno, con el presente trabajo que pretendo, pues, es dar a conocer las vivencias de discriminación, acoso y hostigamiento que viven las personas trans en específicamente Yucatán, tomando también en cuenta las repercusiones que estas experiencias han tenido sobre su vida familiar, laboral y de salud mental, por supuesto. Esto con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias de los discursos de odio y la necesidad de forjar una vida más plena para las personas trans y sus familias. ¿Cómo o de qué me voy a basar? Bueno, a través de estas preguntas clave: ¿cuáles y cómo son las prácticas discriminatorias derivadas del prejuicio y estereotipos establecidos hacia las personas trans? ¿Cuáles son las repercusiones de los discursos, pensamientos y acciones contra la comunidad trans? ¿Y de qué manera podemos concientizar sobre la diversidad sexual a través de una obra visual que plasme estas vivencias para darle lugar al producto visual o al trabajo futuro que acompañará esta tesis, con el cual pretendo hacer un espacio a la memoria de aquellos y aquellas que fueron víctimas de lo que este trabajo abordará y un aporte en beneficio a la historia del presente camino al futuro, porque ya no solo se trata de un pasado que es necesario recordar, sino también de un presente que es necesario atender. Les presento aquí el objetivo general para adentrarnos ya a lo que es el marco conceptual. Y bueno, yo sé que en lo que de lo que diversidad sexual se trata, existe un gran abecedario de lo que es la diversidad sexual, lo que significa el LGBTQ+, y varios conceptos que tal vez no sean de la total comprensión de todos y todas, lo cual es completamente válido, y precisamente para eso es necesario ponerlos sobre la mesa y explicarlos. Y bueno, dado que este trabajo es una línea con respecto a la discriminación, considero que para una mejor comprensión de los conceptos de base central es porque los puse en este marco, los cuales principalmente son género e identidad de género. En resumidas cuentas, de acuerdo con estudios con enfoque social, el género es percibido de acuerdo con valores, morales, aspectos físicos, preferencias, desenvolvimiento individual y colectivo. Eso quiere decir que
que como escuchamos son características, son cosas que nos permite construir lo que somos o lo que percibimos de nosotros mismos y mismas, más que algo que tenga que ver con lo físico. Es más bien una atribución de rol en las personas, es decir, las actividades, actitudes, espacios, lugares y normas asignadas a una persona de acuerdo con lo que se espera que sea, en razón a lo que se entiende y reconoce socialmente como masculino y femenino. Hay que puntuar lo primero obviamente atribuido al hombre y lo segundo a la mujer, que cabe mencionar no es necesariamente así. Así que bueno, este constructo social termina cuando se percibe el derecho a la individualidad y libre albedrío, es decir, yo tengo la libertad de vivir mi género como más me sienta cómodo. Es por esto por lo que se agrega a la identidad otro concepto, otorgando la libre elección de cada individuo para determinar su propia vivencia y lo que le caracteriza, incluyendo su ser total como persona. Así que bueno, tenemos como identidad de género pues aquello que nos caracteriza o que caracteriza a una persona en la individual de su constructo, de su crecimiento, de su aprendizaje, de todo aquello que le que le describe como persona, es de cada uno. Y cabe mencionar que no le establece ningún aspecto biológico, puesto que va más allá de las características físicas y los rasgos atribuidos a, como ya mencioné, de masculino a femenino. Por eso es importante también mencionar lo que es el concepto sexo biológico. Obviamente entendemos por las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas por las cuales las personas se clasifican con especie humana, como se definiría en la biología, macho o hembra al momento de ser estos nombrados en hombres y mujeres respectivamente. Ah, es necesario mencionar el sexo biológico para entender el porqué de la separación con el género y las posturas de lo atribuido con los aspectos biológicos. De aquí surge el siguiente concepto establecido como el sexo asignado, asignado al ser, que yo creo que han escuchado demasiado. Y si no, pues el cual parte de ser una construcción social que se le asigna a las personas un sexo denominado hombre o mujer con base a la misma precisión que se le atribuye a los genitales. Sin embargo, en resumidas cuentas, el sexo biológico y los genitales son simplemente una característica más de la persona, pero no su ser total. Así que es entonces que reducir o limitar a una persona a su sexo biológico no invisibiliza su identidad, es simplemente algo más que le complementa. Así que bueno, ¿qué sucede con las personas que no se sienten identificadas con el sexo que se les asignó a nacer? Bueno, es así como surge el concepto transgénero, para dar lugar al cómo nombrar a estas personas. Para dejar más entendible el término, ejemplificando, un hombre trans es aquel cuyo género pertenece a un hombre, pero cuyo sexo biológico y genitales se atribuyen a femeninos. Mismo caso sucede con las mujeres trans, su género es mujer, pero cuyo sexo y genitales se atribuyen a masculino. Cabe mencionar que las personas trans pueden someterse a tratamientos hormonales, incluso en experiencias quirúrgicas, por el simplemente hecho de una comunidad o un, sí, una comodidad más para su corporalidad. Tan fácil como cuando quieres, no sé, hacerte la rinoplastía. Es solo una operación o un retoque más a lo que ya eres, a tu persona, ¿no? Pero no va a cambiar tu identidad o tu definición o tu validez, claro. Ahora bien, el marco referencial. Hay algo que quiero puntual y es que algo que quiero que quede muy claro es que el hecho de que las personas trans estén demasiado limitadas, estén demasiado excluidas, um, no es precisamente porque no existan leyes que respalden a la diversidad sexual y a las personas trans, sino es que es más bien la sociedad y el Estado no les permiten llegar a sus derechos. ¿Por qué? Por la carga de estigma, por los prejuicios, por, por el arraigo cultural generacional que se tiene sobre las personas trans. Es el problema. Así que bueno, en este punto también, pues en mi tesis me he basado de algunos textos, libros y artículos que van a darle, que han investigado también, que han tocado el mismo tema,
ahí que señalan y comparten el punto central de esta investigación, y con esto me refiero al momento de hablar de los motivos de estancamiento en materia de protección, salud y derechos para las personas transgénero. Y es que no es la inexistencia, como dije, de esto mismo, sino más bien su falta de aplicación y sustento legal para con las identidades trans, principalmente por lo mismo de los prejuicios, estigmas que aún se tiene por sobre las personas trans, y el seguir generando, produciendo y compartiendo discursos peyorativos que siguen afectando de manera negativa, dolorosa y cruel para una persona transgénero. El primero es uno de mis favoritos, que es un catálogo que integró información y registro de una exposición organizada en el Museo de Madrid en el 2017, en el que por medio de indumentaria y otros materiales se logró un recorrido sobre la identidad de género, esto a través del tiempo, de las épocas, de los países, de las etnias. Así que con este material se pretende acentuar a la postura que afirma a través de una mirada histórica la existencia de la diversidad sexual y las identidades de género, haciendo incursionar al pensamiento que solo le reconoce como movimientos y vivencias actuales, como también el señalar nuevamente que las realidades trans no son realmente una parte, puesto que al igual que toda la sociedad, caminaron también a través de la historia. Estuvimos aquí desde épocas y al igual que todos y todas. Como segundo, es una investigación y análisis titulada Transexual y Trabajo Social, Intervención sobre las dificultades en el proceso de socialización y desarrollo personal, que se enfoca en el cómo afecta de manera individual o propia a las personas trans en su vida diaria, en el cómo viven este tipo de cuestiones de violencia, de discriminación, de exclusión, y cómo esto repercute en su día a día e incluso en sus propias vistas hacia el futuro. Aborda temas como las dificultades sociales, salud mental y de desarrollo personal que experimentan las personas trans, respectivamente, primero por el desenvolvimiento individual, ya que obviamente es obvio que una persona que sufre violencia va a tener una repercusión individual, psicológica, que probablemente también la incapacite a sí misma. Como dice aquí, las consecuencias de estas situaciones de discriminación hacia estas personas les puede llevar a la pérdida de su autoestima, a tener inseguridad y a producirse en demasiadas ocasiones su autoexclusión e invisibilidad por miedo a represalias. Otro punto importante que aborda el tema. Como siguiente punto tenemos una ficha temática de discriminación por identidad de género. Esta ficha fue sacada por el CONAPRED el 2019 y 2020, recordando que el CONAPRED fue creado para promover políticas contra la discriminación, trabajar por la inclusión social y garantizar la igualdad entre los individuos mexicanos. También recibe y resuelve quejas sobre presuntos actos de discriminación, ya sean cometidos por particulares o autoridades federales. Y en los últimos años, sobre todo el 2021-2022, ha implementado talleres y cursos para promover la concientización sobre la diversidad sexual y la discriminación que sufren las personas transgénero. En esta ocasión, la ficha es de un enfoque en el tema de las personas trans como objeto de prejuicios, dando pie a la discriminación. También hace implementación del tema de las mal llamadas terapias de conversión, siendo estas como una serie de esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, otra forma de discriminación y violencia que padecen las personas trans a lo largo de su vida, si no es que en ocasiones en toda su vida. Estas terapias, resumidas en las siglas ECOSIG, es el acto más violento que puede pasar una persona transgénero y que denigra su identidad, pues son sometidas a un tratamiento, entre comillas, que incluye y violación y atención psicológica en un intento por corregir lo que son. Y claro, también tiene el apoyo de mencionar que los estigmas sociales provocan para las personas trans el experimentar varios obstáculos sistemáticos, impidiendo también el goce de sus derechos. Y por último está la Carta, los Derechos Humanos de las personas trans, transgéneros y travestis, un libro que también se me hace sumamente importante y uno que prácticamente uso y llevo como Biblia a todas partes,
porque a pesar de que se sabe que los derechos humanos son los derechos trans, que por ser personas, por el simple hecho de nacer se nos otorgan, pues también se sabe que no son válidos para nosotros y nosotros como personas trans, por lo mismo de los estigmas y los prejuicios. Así que para dejarlo aún más claro, la CNDH se encargó de hacer este pequeño libro en el que remarca y subremarca todos los derechos y el deber social y gubernamental que se tiene hacia las personas transgénero, de que tengo derecho, como también obviamente un catálogo de conceptos, como para explicar así minuciosamente, toda la cuestión de la diversidad sexual. Así que bueno, la importancia de este folleto para con mi proyecto de tesis es su mención del reconocimiento jurídico de las identidades trans y su listado explicativo de los derechos de los que pueden gozar las personas trans, sustentando de este modo que las leyes sí existen y respaldan a las realidades trans, como mencioné anteriormente. Sin embargo, dado a la limitación a la información y educación sobre el tema, son muy pocas las veces en las que esta parte del sector social puede hacer valer sus derechos, y sumado a esto se encuentran con el miedo a sufrir represalias al interponer una denuncia o alzar la voz por sus derechos y reconocimientos en la sociedad. Ahora bien, ¿cuál es mi propuesta hasta ahora? ¿Qué es lo que se va a hacer como producto final? Hasta ahora lo que tengo y lo que voy trabajando es mi idea final de una exposición eh, de, de arte en la que yo pueda narrar o pueda ser visible al día a día, a la vida, a los gritos, a la desesperación y la urgencia de las personas trans por ser reconocidas. Necesito brindarles un espacio en el que el mundo pueda voltearles a ver. Y la mayoría de las veces el arte me ha servido bastante como crítica social, y en este caso es el hecho de demandar esta urgencia por mi cuidado y el cuidado de la población trans. Cada fotografía se representará a través de esta exposición, obviamente, y planeo una mesa panel con personas trans, activistas que puedan brindar unas palabras a favor de los derechos, y obviamente para expandir el objetivo de la totalidad del proyecto, que también podría abarcar mayor cantidad de personas para así lograr una mayor concientización en la sociedad. Si bien ya hemos logrado bastante, aún nos falta muchísimo, porque todavía habemos personas trans que vivimos en riesgo, que vivimos con miedo y que vivimos alzando la voz. Y para mí, un día de paz también va a ser cuando ya no tengo que decir también soy válido, también soy importante, porque el mundo ya lo habrá entendido, ya lo sabrá. Por último, y como una vista ambiciosa, bueno, estas fotografías no solo quedarán plasmadas o quedarán en la memoria a través de un libro, de un pequeño folleto relato en el que también pretendo darles un espacio de palabras para las personas trans que participaron, con las que voy a trabajar claramente. ¿Y por qué? Porque como dije, el pasado está escrito y se conmemora, pero también es necesario comenzar a escribir la historia que se está haciendo en el presente, la revolución que estamos viviendo hoy en día. Y con esto, pues mi propósito es guardar constancia del trabajo de las personas trans frente a la lucha y la resistencia por los derechos y protección de la diversidad sexual. Darles un motivo que les permita seguir y claramente una esperanza. Necesito que las personas trans sepan que ahora son escuchadas y que la sociedad concientice para prestar sus oídos. Y bueno, para no extenderme más, agradezco el tiempo por ver este video, el apoyo que recibo para el proyecto. Y sin más que decir que, muy aparte de esto, si se quieren acercar por información, por interés, estoy totalmente a disponibilidad, como también si alguna persona de la diversidad sexual lo necesita, aquí tiene un amigo. Muchas gracias.